agradezco muchísimo el trabajo de ustedes dos en la puesta en operatividad, en la parte técnica, y toda la invitación de los docentes y las docentes de la Uniminuto para charlar un poco sobre esto, memes y política, que espero sea un conversatorio agradable por un lado y además enriquecedor para todos. Listo, ¿te parece si damos inicio con la presentación? Sí, por favor. Bueno, muy buenas tardes, chicos, chicas. Es la primera vez que hago un conversatorio virtual, así que sepan disculpar el desconocimiento del género muchas veces, pero espero que igualmente sea importante e interesante para todos ustedes. Hemos charlado, conversado con los organizadores en dividir esta exposición en dos espacios: un espacio teórico, más bien teórico, de presentación general de qué es el meme y cuáles son las circunstancias de su uso político, y una segunda instancia, luego de las preguntas de rigor, una segunda instancia donde yo muestro un poco, desde este marco teórico previamente desarrollado, cómo estoy trabajando, ¿sí? Siguiente, así que vamos a empezar por definir lo que es un meme. Es nuestra primera pregunta. ¿Qué es un meme? Seguramente ustedes ya saben qué es un meme, han visto tal vez, también han tenido otros cursos donde lo han definido como objeto de estudio, pero yo quiero recuperar dos definiciones fundamentalmente. Una, quiero ir a los orígenes, siguiente, que es Richard Dawkins, el autor que le da el nombre al meme, que en realidad es un genetista, es un biólogo, y está trabajando en la idea del gen egoísta. El gen egoísta lo llama él porque dice, el gen, como unidad mínima de vida, lo que busca es reproducirse a sí mismo, ¿sí? Mantenerse con vida, y por eso la procreación y nuestra pervivencia genética en otros seres humanos. Es decir, aunque nosotros somos finitos, aunque nosotros morimos, el gen perdura, y por eso le llama el gen egoísta a Richard Dawkins. Lo que señala, como comparación, es la posible existencia del mem, de ahí viene el nombre, ¿sí? De meme, por gene en inglés, gen, se dice gene. Bueno, él plantea que existiría una unidad mínima de cultura a la que denomina meme, que nosotros traducimos como meme, ¿sí? En realidad, si siguiéramos la equivalencia con gen, tendríamos que haberla traducido por men, pero bueno, ahí había una confusión con el masculino de hombres en inglés. Entonces se traduce como meme. El meme, entonces, para Richard Dawkins, sería una idea que... Bien, decía que para Richard Dawkins, el meme, entonces, una idea contagiosa, una unidad de cultura, algo producido en la cultura, pero que pervive no solo al sujeto que lo ha creado, sino a todos los demás sujetos, que perdura en el tiempo y posiblemente que se transmite entre generaciones. Claro, hay una cierta idea metafísica en esta definición de meme, como si los objetos culturales o los artefactos culturales tuvieran una vida propia, ¿sí? Dejando de lado esa idea metafísica, lo que sí es cierto es que existen algunos artefactos culturales que se comportan, digamos así, como genes o como virus propiamente dicho. ¿Qué quiere decir como virus? Que se expanden, se viralizan, pasan de un sujeto a otro, de una subjetividad a otra con rapidez, y perviven incluso muy, muy por fuera del ámbito donde fueron creados. Richard Dawkins en esa definición habla de distintas formas de meme, melodías musicales pegadizas. Podemos tomar, por ejemplo, la lambada, el fragmento de la lambada que después reaparece en On the Floor de J-Lo, por ejemplo. Eso sería un meme para Richard Dawkins. Es una unidad de cultura fácilmente reconocible y que transporta en sí mismo, aún en su brevedad, toda la historia de la canción, toda la historia del origen de la canción, de dónde viene, etc. También la moda en la vestimenta, esto de que alguien empieza a usarlo y de repente todos estamos usando lo mismo y nadie sabe cómo fue que se viralizó, cómo fue que eso se expandió. Cuando uno creía ser original
en ciertos usos, resulta que todo el mundo lo está usando y piensa, bueno, ¿en qué momento esto se viralizó? ¿Por qué camino? Y ahí sí es como que le diera cierta razón a esta idea metafísica de la existencia. Frases hechas, ¿sí? Frases que se reproducen una y otra vez hasta que van perdiendo su sentido original, ya no lo sabemos, pero las seguimos repitiendo, sobre todo frases que nos transmiten nuestra familia, y eslogan publicitarios. Eslogan publicitario, digo, acá por ejemplo estoy hablando, ustedes piensen siempre en su propio contexto, alguna vez en los 80, principios de los 90, cuando la propaganda de Coca-Cola era Coca-Cola es así, señalaba la existencia de una esencia. Cuando alguien le preguntaba, che, ¿por qué tal persona hizo tal cosa? Bueno, es que Coca-Cola es así. Digamos, el eslogan nacido originalmente de una publicidad se había desvinculado de esa publicidad y había adquirido cierta autonomía. Eso es lo que define entonces Richard Dawkins originalmente en el género como meme, ¿sí? Como meme. Es decir, una unidad de cultura, una idea contagiosa que pervive por fuera de sus orígenes, que se transmite y va cobrando nuevos significados. Como si fuera este genio egoísta que quiere sobrevivir incluso por fuera de su creación. Siguiente. Pero mantengámonos ahí un segundito. Es importante esto, perdón, bien, gracias. Es importante esto porque nos va a ayudar a pensar mejor el concepto de meme, incluso en la actualidad, esto que entendemos por meme. Yo ahí en la presentación les puse, por ejemplo, un meme de latinoamericano que es el rostro de Che Guevara y también su frase, a veces de forma independiente y a veces de forma conjunta apareciendo, serían memes para esta idea de Richard Dawkins, es decir, algo que finalmente se hace bandera, se hace camiseta, aparece una y otra vez en distintos productos culturales y que incluso pierde cierto sentido revolucionario original, pero cobra otros sentidos de antisistema, rebeldía, etcétera, es decir, o por lo menos una perspectiva diferente de la sociedad. Entonces, quien está usando hoy el Che Guevara no necesariamente adhiere a una política revolucionaria ni a la necesidad de una revolución latinoamericana, pero sí adhiere a cierta mirada distinta de lo social, por ejemplo. Entonces, ahí hay un meme, ahí hay una idea cultural que se transmite mediante una imagen, a veces acompañada de una frase, que pierden su sentido original o toman otros sentidos sin perder del todo el sentido original y siempre en tensión permanente. Bueno, ahí tenemos un meme de esta concepción. Ahora sí vamos a la otra diapositiva. Actualmente, por supuesto, comprendemos como meme a otra cosa, quien hoy se toma como una de las referentes en la definición del meme, porque además hace una definición muy, pero muy concreta, es Limor Schiffman, ¿sí? Que escribe su libro Los memes en la cultura digital. Fíjense esta definición, bien, yo separé con puntuación la definición para que tengan bien en cuenta que es muy operativa. ¿Qué sería un meme entonces? Sería un mensaje breve en soporte escrito, imagen o video, difundido y compartido a través de redes sociales y servicios de mensajería, y portadores, ahí es donde enlaza con Richard Dawkins, portadores de una idea que se capta con velocidad, en un solo golpe de vista. Y esto va a ser muy importante. Por otro lado, la viralidad y la rapidez con que su difusión alcance dependen de dos cosas. Uno, la capacidad que tenga el meme para captar alguna escena o idea esencial de una cultura, algo fácilmente reconocible en la cultura, pero además la capacidad que tenga para adaptarse a nuevos significados. Fíjense que hay una dialéctica acá entre lo dado, lo que ya está en la cultura, y lo nuevo, lo que podemos producir con eso. Vamos a ver en los ejemplos justamente que los memes más viralizados en los últimos 2 años son los que tienen alta posibilidad de transformación, o si se quiere, de aplicación a distintas situaciones sociales, a distintos contextos. Y en última instancia, dice Schiffman, son artefactos culturales. Por un lado, porque producen y transmiten cultura, ¿sí? La cultura, quiero decir, reproducen esta cultura, pero además porque todos somos potenciales hacedores de memes, porque son construcciones colectivas, porque los vamos modificando, los vamos comentando, los vamos etiquetando cuando los compartimos en Facebook, vamos
rellenando sentido, aplicándole a distintas situaciones, depende con quién lo compartimos, significa una cosa u otra. Todos somos productores en esta idea que ustedes ya conocen de los prosumidores, es decir, en la web 2.0 todos somos parte de la construcción de significado. Para mí lo importante de ligar esta noción de Schiffman con la anterior es justamente que cuando un meme se viraliza, lo primero que tenemos que preguntarnos como comunicadores es ¿por qué? Es decir, ¿qué fibra, qué sentimiento, qué idea o qué estructura de sentimiento, diría Raymond Williams, está tocando este meme que lo hace viral? ¿Qué cosas está expresando rápidamente que la gente se siente identificada y lo viraliza? Y vamos a ver algunas a grandes rasgos, siguiente diapositiva, algunos de los memes más viralizados de los últimos tiempos. Si nosotros prestamos atención a estos memes, todos debemos haber compartido, por lo menos en la Argentina, pero creo que estos tuvieron circulación mundial, fácilmente estas ideas abstractas, ¿sí? Como deslealtad, incoherencia, descaro, infidelidad, celos, asombro, en el caso del primero, ¿sí? El que recibe el nombre de chico mirando a otra, ideas abstractas son fácilmente expresadas en una sola imagen. Y entonces cualquier situación de esto, de deslealtad, incoherencia, de descaro, infidelidad, etc., puede ser representada por esta imagen. Uno de los más conocidos era cuando el chico representa a la izquierda, su novia representa la revolución y la chica nueva, la chica que él mira, representa los productos capitalistas. Entonces, antes que la revolución, el chico de izquierda elige mirar, comprar los productos, la producción capitalista, ¿sí? Entonces marca esa contradicción. Fíjense, de vuelta, lo ideal es esto, expresan ideas complejas, complejas de expresar de otra manera, en una imagen fácilmente comprensible y además adaptada a diversas situaciones. El otro, que a mí me gusta mucho porque realmente refleja algo algo muy complejo de describir, es la hipocresía social necesaria. Digo, ¿qué llamo hipocresía social necesaria? Aquella que nos hace actuar de una forma exterior diferente al sentimiento interior, pero porque entendemos que es lo que se requiere en ese momento. Bueno, esa es la hipocresía social. Todos somos parte de la hipocresía social necesaria. Si no, seríamos individuos que solo seguimos nuestros sentimientos interiores y chocaríamos con algunos patrones de la sociedad y de la cultura. Bueno, eso está expresado en estas dos caras muy, muy fácilmente. Además de la falsedad, la doble cara, en realidad está esto, es siempre la dicotomía interior-exterior, una tristeza exterior fingida y una alegría interior auténtica, ¿sí? Fíjense la complejidad solo en una cara, y esto se entiende perfectamente. Uno de los que a mí me parecía más gracioso es cuando el médico dice, mire, usted está tan mal, va a tener que estar en reposo 3 días más, no vaya a trabajar. Y entonces frente a esa situación uno no puede saltar de alegría, muestra su tristeza, yo quería ir a trabajar y en realidad por dentro está celebrando. Bueno, este tipo de cosas fácilmente expresables en una sola imagen. Después tenemos la famosa, la última gran viralización memética que fue esta, que representó lo mismo, la mentira, el engaño, pero sobre todo centrado en el rostro del gato, la astucia, el sarcasmo, la indolencia, es decir, la falta de preocupación hacia ese otro que le reclama el engaño, y en realidad ahí es donde adquiere mayor sentido. Sobre todo se destaca esta astucia porque se muestra a la mujer como sacada de sí misma, digamos, con un nerviosismo excesivo, o lo que diríamos en términos de machistas, digamos, discriminatorios, histérica, loca, es decir, hay un trasfondo también con el que podríamos avanzar en otras instancias, pero que no vamos a ver, también de cierta representación de la mujer en estas condiciones. Entonces, ahí se construye, en esa cara de despreocupación, de indolencia por lo que le pasa al otro, se construye la gran capacidad expresiva de este meme. Y por último, uno que fue muy importante porque se explica aparentemente más bien por un reconocimiento en una situación universal. Es decir, a todos nos pasó de niños, o hacerlo nosotros, o que nos hayan hecho eso, dice mi mamá que.
que es la apelación a una autoridad, que en el caso de los niños siempre es la mamá, ¿sí? Como autoridad suprema, para hacer algo que incluso sería innecesario aclararlo, es decir, que debiera ser como obvio. Entonces, dice mi mamá que si van a votar gobiernos liberales, no se quejen después, dice mi mamá, se entiende, es decir, la idea de que lo que está expresando es una obviedad y fue muy utilizado, sobre todo lo que se reconoció aquí es haber vivido la experiencia. De algún modo tocaba una fibra muy personal de todos nosotros que todos lo vivimos, con la cualidad de que expresaba perfectamente la postura que implica esa misma frase. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, decía, lo cierto es que entonces el éxito de los memes depende de la existencia de una sociedad que esté dispuesta a compartirlos y a tomarlos como medios de expresión privilegiados, ¿sí? Esa sociedad ha sido descrita de diferentes formas. Yo aquí borré una diapositiva, digamos, no la mandé una diapositiva, pero donde hago un raconto de las diferentes formas en que ha sido estudiada esta sociedad actual, y algunos hablan de la sociedad de la opinión, es decir, frente a lo que se pensaba que iba a ser la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, donde todos íbamos a tener el saber dispuesto, en realidad nos encontramos en la sociedad de la opinión, donde la opinión vale más que la verdad, donde la opinión vale más que los datos duros, donde la opinión vale más, vale como libertad de opinión, es decir, es el fundamento mismo de la libertad de opinión. Y entonces esto deriva de la crítica posmoderna a la razón y a la noción de verdad de la modernidad, y su generalización de que la verdad no existe, sino lo que existen son opiniones o interpretaciones. Bien nietzscheano en ese sentido. Bueno, la verdad sí existe, hay datos objetivos, hay realidades objetivas, no todo es opinable. Sin embargo, nuestra sociedad entiende que sí, y que el privilegio democrático lo tiene la opinión por sobre la verdad, por sobre los datos. Por eso es muy difícil discutir en redes sociales. Una segunda denominación que se le ha dado es la sociedad del entretenimiento, la farandulización, sobre todo la farandulización de la política convertida en un espectáculo, donde es más importante lo que se transmite en términos de imagen que lo que se transmite en términos de ideas, pero no solo la política, el deporte, los programas de deporte que antes hacían análisis informativo, ahora se hacen discusiones sobre partidarios de diferentes equipos. Lo que es información ha pasado a la opinión, el espectáculo mismo ha pasado a la farandulización, ya no hay crítica de arte, ya no hay crítica de espectáculo, simplemente famosos que se pelean en cámara, ¿sí? Y en última instancia, la sustitución del experto, propio de la modernidad y de la razón, es decir, aquel que sabe y donde estaba depositada la idea de verdad, por el influencer, es decir, aquel que opina, y que opina no necesariamente desde un lugar de saber, sino simplemente por influencia obtenida en algún punto de su vida. Y por último, para esta descripción general, también se ha llamado sociedad apolítica o despolitizada, que proviene del discurso neoliberal de crítica al Estado y a la política, ¿sí? Porque es aburrida, porque es innecesaria, porque es maliciosa, porque es estafadora, etc. Entonces el descreimiento general en la política provoca que toda nuestra politización empiece a pasar por redes sociales, no por el activismo político en organizarnos y en actuar, sino en opinar en redes sociales, y con eso nos conformamos. Lo que quiero decir con esto, antes de entrar a la noción de memecracia, que de algún modo reúne todo esto anterior, es que todos los procesos actuales vinculados con las redes sociales, storytelling, que tienen que ver con el uso de la narración en política, y yo lo he estudiado mucho en redes sociales, la posverdad y las noticias falsas o fake news, los memes políticos de los cuales vamos a hablar, las burbujas de opinión que crean las redes sociales, esa instancia por la cual nos terminamos rodeando, ya sea por los algoritmos o porque nosotros eliminamos de gente que opine igual o parecido, es decir, nos sentimos cómodos en esas burbujas de opinión sin que nuestras redes sociales se contaminen con opiniones ajenas, y los discursos del odio también forman parte de una misma realidad, que es esta realidad social a la que
Delia Rodríguez va a llamar memecracia, ¿sí? Memecracia como la era donde priman la emoción y este contagio descontrolado de ideas, ¿sí? Que ya hemos visto. De algún modo, la viralización de ideas simplificadas, ¿sí? Sobre todo en términos políticos, simplificadas, para que sea más fácil consumirlas, compartirlas, etc. Lo que ella agrega, porque ella proviene, perdón que acá, no, yo no doy clases sin mate, así que voy a tomar un mate. Lo que ella agrega, porque ella proviene de ese sistema, ella proviene del marketing, es que en realidad aquello que vemos en muchos sentidos como autónomo, democrático, que cada uno produce sus memes, está bastante regulado por el marketing. Hay toda una industria de medios, de publicistas, de organizaciones, de políticos y de profesionales puestos atrás de conseguir la viralización de ciertas ideas. Y ya vamos a ver para qué. En esto ya estudia, por ejemplo, casos típicos. Dice, bueno, lo que uno debe hacer es destacarse, dice, entre la multiplicidad de información que hay hoy a la que tenemos acceso en redes sociales. Frente a esta sobreinformación, sobreproducción discursiva, hay que destacarse. ¿Cómo se destaca uno? Bueno, apelando al corazón. Entonces tiene que enternecer, de ahí vienen los animalitos, los cachorros, los gatitos, es decir, sobre todo muy utilizados en publicidad, pero también cuando uno tiene una fanpage de Facebook, por ejemplo, y quiere aumentar el tránsito de la fanpage, apela a este tipo de cosas. ¿Sí? Es decir, no es una publicación importante en términos políticos, supongamos, o en términos comerciales, si alguien está vendiendo algo, pero al mismo tiempo lo que hace es generar circulación de usuarios por nuestra fanpage. Entonces poner algún gatito, algún perrito, que son las imágenes más compartidas y más vistas y con más reacciones en Facebook sobre todo. En términos políticos, dice lo que hay que hacer, lo que funciona fundamentalmente es el odio. ¿Sí? Ahí por eso decía esto de que los discursos del odio también van a venir. La construcción de rivalidades, la construcción de dicotomías, sacar declaraciones de contexto y hacer con eso un meme, es decir, una declaración de alguien que dice, no, disminuyó la pobreza, ¿sí? En un discurso largo donde explica por qué disminuyó la pobreza en los últimos 10 años, saca de contexto y puesta en un meme puede causar enfurecimiento para quien sabe que tenemos 30% de pobres, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, esa es una de las. Y la otra es noticias falsas. Publicar como verdaderas noticias falsas. En esto es importante que la noción de noticia falsa también ha evolucionado. La noticia falsa antes requería de medios supuestamente existentes. Uno debía encontrar la noticia en la web, en algún medio que por supuesto no era un medio, era algo creado como si fuera un diario digital, un periódico digital, pero que no era tal, simplemente había sido creado para publicar estas noticias falsas. Bueno, hoy no, hoy circula a través de memes, como supuestos titulares o declaraciones que en realidad nunca se hicieron o cosas que nunca ocurrieron. Y también dice ella, Delia Rodríguez, es muy importante hacer reír. Y ahí hay otro privilegio de los memes, que es el humor. El humor, sobre todo utilizado para debatir o para contrarrestar la imagen del enemigo político. Lo cierto es que lo importante de este libro de Memecracia es, por un lado, que devela toda esta industria atrás de la producción de memes, pero por otro lado, que va a decir, bueno, cómo esta industria explota las debilidades y los intereses naturales de los cerebros humanos para crear contenidos difíciles de resistir. Aquello que se conoce como sesgos cognitivos, perdón, es decir, los modos que tiene nuestro cerebro de conocer, y que ya vamos a ver algunos dentro de un ratito. ¿Sí? En fin, la preocupación la preocupación de Delia Rodríguez es que toda esta industria del meme, toda esta memecracia, los virales que nos gobiernan, dice el subtítulo de su libro, lo que lleva es a simplificar la realidad y deformarla. Evitar el debate. Ya no nos enfrentamos a largas explicaciones del debate político, sino simplemente a memes. Todo tiene que estar resumido en memes. Y no se puede argumentar así. No se puede debatir ideas a través de memes. Los memes condensan ideas, ¿sí?
y nosotros necesitamos espacios largos. Esto, por supuesto, de la mano de la velocidad actual. Ya nadie se detiene a escuchar largas conferencias, ya nadie se detiene a escuchar largas entrevistas, y todo lo que transforma, todo lo que es la política pasa por estos mensajes simplificados muy cortitos. Siguiente, por favor. Bien, llegamos entonces al título de la ponencia. Esto es como panorama general para que se entienda los memes en sí. Bueno, ¿cuáles son los usos políticos del meme? ¿Sí? Siguiente. Tenemos tres tipos de usos políticos fundamentales. Uno es lo que se llama los memes de campaña, aquellos por los que los partidarios o militantes de algún partido o candidato y las empresas de marketing, los publicistas contratados, producen memes en favor de esa figura. ¿Sí? Los segundos son aquellos producidos desde los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ¿sí? Que procuran a través de meme cambiar las cabezas y transformar la realidad en última instancia, transformar la forma en la que concebimos nuestra realidad. Y por último, aquellos que producen, y lo pongo entre comillas, los ciudadanos comunes, aquello de la gente normal, cotidiana, como cualquiera de nosotros, que produce sus propios memes. En realidad, la política hoy está prescindiendo casi del primer tipo, de los memes de campaña. Es decir, porque con esta sociedad de la opinión que mencionábamos antes, no se acepta ya la verticalidad de los mensajes, no se acepta ya los mensajes que provienen de una institución o de un grupo político como verdaderos. Entonces yo tengo que elaborar mi meme, elaborarlo desde el pensamiento de campaña como si lo hiciera algún ciudadano común. En el término de narrativas que circulan por WhatsApp, que yo he estudiado con anterioridad, esto es muy claro porque la mayoría de los relatos ideológicos llegaban con algún tipo de aclaración. Esto no sé quién lo escribió, pero está bueno, comparto esto porque lo escribió un primo, esto es una declaración de un docente de tal lado, es decir, siempre había algún tipo de aclaración o al comenzar o al finalizar el relato de lo que se contaba, de manera tal que se entendiera que no era un proceso de campaña, sino que era producto de un ciudadano común cualquiera que estaba transmitiendo sus ideas. Decía, en esta idea de la horizontalidad y de la democratización de la palabra que nos da Internet, en nuestro cerebro, y además ya lo vamos a ver, nuestro cerebro acepta más cómodamente estos mensajes que se entienden que lo hace gente como uno, gente que no pertenece a las organizaciones políticas, gente que no pertenece a los partidos, porque si no puede verse como un mensaje sesgado. Siguiente. Bueno, vamos a pasar esta para acelerar un poco. Simplemente campaña permanente en otro momento significaba, bueno, cuando uno accede al gobierno, realizar acciones concretas y todo el tiempo comunicar cuáles eran esas acciones, fundar un edificio, abrir un edificio, inaugurar un edificio, perdón, poner la piedra basal de tal monumento, inaugurar el asfalto de una ruta, etcétera, etcétera, comunicarlas todo el tiempo para estar en campaña permanente. Ahora, en la política 2.0, en la política en Internet, la campaña permanente significa otra cosa, es comunicar todo el tiempo producir mensajes que en última instancia no solo lleven a votar, porque no se espera una acción concreta en lo inmediato, no es que yo mando mensajes para que vayas a votar el domingo o tal día. No, lo que yo estoy creando, queriendo crear, es una conciencia social, una cultura social, una mentalidad favorable a mi grupo político. Por eso tengo que todo el tiempo producir mensajes en favor a esas representaciones sociales, en favor a las representaciones sociales que me favorecen como grupo político. Pero además de producirlo todo el tiempo, tengo que intentar que nunca se vea que el productor soy yo. Es decir, que todo el tiempo se piense que esa producción tiene que ver con otros sujetos que son ciudadanos comunes. Gran parte de este rol lo tienen los trolls y bots, por ejemplo, en la reproducción de determinados mensajes. Creer que hay gente que piensa igual que uno, creer que hay mucha gente que piensa igual que uno y hacer más
estirable, lo que Angenot decía, lo decible, aquello que se puede decir o pensar en un momento dado. En el discurso social, Marc Angenot habla de los límites de lo pensable y decible. Justamente los trolls y bots lo que hacen es estirar los límites de lo decible. Aquello que yo no podía decir que pensaba, supongamos que pensaba, pero que no podía decir, ahora lo puedo decir porque ya lo dijo alguien. Y ese alguien suele ser un troll, alguien pagado para justamente eso, para poder decir determinadas cosas. Bueno, eso se llama hoy campaña permanente, producir todo el tiempo mensajes que vayan produciendo una mentalidad favorable a mis pretensiones. Decía, ¿cuál es la ventaja del uso político? Perdón, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la ventaja del uso político del meme? Por un lado, bueno, habíamos dicho el contenido. Poder transmitir ideas que requerirían todo un discurso de manera un poco más simple, con un golpe de vista. Por supuesto, es tierra fértil para cualquier marketing político. Pero además la idea de participación, con esta noción de prosumidores, todos al compartir memes políticos, al reproducirlos, agregamos comentarios, decidimos a quién se lo vamos a pasar, dónde lo vamos a publicar, si por WhatsApp, si por Facebook, si en un grupo, si en este, si en nuestro escritorio de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, decidimos parte de la circulación y entonces nos sentimos partícipes de la divulgación de esas ideas, nos sentimos activistas. Justamente una de las cosas que decíamos es que lo que tiene la política 2.0 es que empieza a pasar nuestra participación política ya no por la acción concreta ni la acción conjunta en producir un cambio en la realidad, sino simplemente en la difusión de ideas. Bueno, pero nos sentimos partícipes, nos sentimos protagonistas de la comunicación política. Y por último, y no menos importante, y ligado a esto, la personalización. Es decir, el mensaje por mensajería o por redes sociales ya no le llega a las personas producido por algún grupo político o por algún político candidato en particular, sino le llega por un amigo, por un familiar, por un compañero de trabajo, por un conocido, etcétera, donde uno tiene depositada o mayor confianza o por lo menos mayor afectividad. Con lo cual le quita ese prejuicio de producto discursivo hecho para capturar mi individualidad, para sujetarme o para conquistarme con el voto. ¿Sí? Uno lo cree un poco más inocente porque proviene de esas otras personas. Siguiente. Entonces llegamos a una de las grandes preguntas. ¿Pueden los memes tener influencia en nuestras decisiones políticas? Digamos, no solo los memes, pero también los memes. Es decir, si los memes construyen gran parte de nuestra realidad, es muy probable que tengan incidencia en qué elegimos, cómo actuamos, ¿sí? Respecto a lo político, respecto a lo público, respecto a las decisiones que tienen que ver con todos, ¿sí? Por supuesto, esto tiene que ver, es muy difícil que un meme, como cualquier discurso, se contrapongan con la experiencia. Es decir, acá hacemos como una división entre discurso y experiencia. Es decir, lo discursivo, lo que proviene del marketing en este caso, no siempre puede incidir sobre aquello que yo conozco de la experiencia. Es decir, no me puede engañar sobre aquello que conozco por la experiencia. ¿Sí? No me pueden decir estamos bien si yo estoy pobre y mal, digamos, para decirlo en términos muy concretos. ¿Sí? Entonces la experiencia tiene una validez muy importante para el conocimiento de la realidad. Pero hay gran parte de la realidad y gran parte de la realidad política que no conocemos directamente, no conocemos a través de la experiencia. ¿Sí? Hay lo que se llaman lagunas de ignorancia, es decir, gran parte de nuestro mundo, ¿sí? Solo lo conocemos a través de discursos, solo lo conocemos a través de lo que alguien nos muestra de ese mundo. Y entonces ahí entra la importancia de la posibilidad discursiva de establecer creencias. Bueno, ¿cómo conocemos nosotros entonces aquello que no podemos conocer directamente? Digo, cuando un diario me dice tal político es un ladrón, ¿sí? Lo primero que yo tendría que tener para creerles confianza en ese diario. Si no creo en ese diario, probablemente no crean en lo que ese diario dice, ¿sí? Y ahí hay un primer sesgo que es el de confiabilidad.
¿sí? Que tiene que ver con eso. Nuestro cerebro tiende a creer, de toda esa información que nos dan respecto a lo que no conocemos directamente, aquello que está sostenido por los que consideramos confiables. Esos que consideramos confiables pueden ser referentes académicos, pueden ser amigos formados en tal o cual disciplina de la que estemos hablando, particularmente militantes políticos, supongamos, pueden ser académicos o pueden ser medios de comunicación en los que depositamos confianza. Entonces, nuestro cerebro, una vez depositada confianza en alguien o en alguna institución comunicativa, tiende a creer que eso es verdad, inmediatamente, digamos, para simplificar esta complejidad de informaciones y contradictorias que pudiéramos tener sobre el mundo. La segunda, el sesgo de mayoría, es decir, nuestro cerebro tiende a creer ante la duda y ante el desconocimiento, ante la laguna de ignorancia respecto a algún tema, aquello que crea la mayoría, aquello que cree todo el mundo. Es decir, en la vida cotidiana uno dice, bueno, si tanta gente cree en esto, debe ser cierto, ¿sí? Bueno, esa idea es un sesgo de nuestro cerebro, cognitivo de nuestro cerebro. Y por eso, repito, ahí está la importancia también de trolls y bots reproduciendo una noticia. Es decir, si hay mucha gente, ¿sí? Estos son gente ficticia, porque por un lado son seres humanos pagos que tienen muchas cuentas cada uno, y los bots son cuentas automáticas de Twitter, Facebook, etcétera, ¿sí? Justamente se crean para eso, para dar la idea de que hay mucha gente que cree en determinada cosa. Entonces, ¿por qué? Porque apela a esto, al sesgo de mayoría, a que nosotros tendemos a creer lo que mucha gente opina, o lo que mucha gente cree. Repito, en la vida cotidiana lo tenemos claro. Cuando mucha gente cree en algo, uno dice, bueno, debe ser cierto o debe tener algo de cierto, si no, no tanta gente lo creería. Bueno, fíjense cómo se usa este sesgo con los trolls y bots para generar confianza y credibilidad en determinadas noticias o en determinadas opiniones. Y la otra, que tiene que ver fundamentalmente con las noticias falsas, es el sesgo de confirmación. Nuestro cerebro tiende a creer mucho más fácilmente y a adquirir mucho más fácilmente aquellas noticias o aquellas informaciones que tienen que ver con nuestra creencia, tienen que ver con lo que ya pensamos, sentimos, ¿sí? Incluso políticamente. Entonces, cuando me mandan una información de tal político es corrupto, si yo soy adepto a ese político, tiendo a no creerla, ¿sí? Y si soy contrario a ese político, tiendo a creerla, ¿sí? Muy fácil. Es decir, el sesgo de confirmación es esa. Acomodo, no mi cabeza a la realidad, sino la realidad a mi cabeza. Y ahí está cierta actitud agencial, digamos, del sujeto, porque en realidad no es tan fácilmente convencible por los discursos. De cualquier modo, siguiente diapositiva. Decía, de cualquier modo, hay muchos aspectos desde donde abordar los memes y su relación con la política. Yo lo estoy, como ya vienen viendo, digamos, abordando desde la perspectiva cognitiva, siguiendo a Lakoff y Johnson, ¿se acuerdan? Famoso libro, Metáforas de la vida cotidiana, donde hablan de la metáfora estructural. Bueno, Lakoff, que es un lingüista cognitivo, en realidad él hace unos años empieza a trabajar para los demócratas estadounidenses porque dice, ¿qué pasa que los republicanos, digamos más conservadores, nos vienen ganando la batalla cultural, nos vienen ganando esta batalla por las representaciones legítimas en la sociedad? Dice, bueno, lo que pasa es que los republicanos invirtieron mucho más que nosotros, y entonces escribe un libro, entre otros, pero este es fundamental, que se llama No pienses en un elefante. Pero creo que estamos... una diapositiva atrás. No pienses en un elefante. Exactamente, gracias. No pienses en un elefante. ¿Por qué el título? Bueno, esto ya viene de una historia de las mil y una noches, pero aquí él lo retoma, dice que él, cuando inician las clases, le dice a sus alumnos, hagan tal tarea, pero cuando la hagan no piensen en un elefante. Y lo que inmediatamente sucede cuando a uno le dicen eso es que piensa en un elefante. ¿Por qué? Porque él dice que las palabras despiertan marcos cognitivos, despiertan marcos mentales que ya tenemos incorporados.
y que no importa lo que estemos diciendo. Bueno, yo en esto tengo que confesar que esto lo uso en broma con mi hijo, por ejemplo, le digo a la noche, digo, anda a acostarte tranquilo, que no hay una araña debajo de tu cama. Inmediatamente, ¿qué piensa el chico? Que hay una araña debajo de su cama, o por lo menos se le despierta el temor a que lo hubiera. Es decir, aunque nosotros estemos diciendo lo contrario, el solo hecho de denunciarlo trae de nuestro cerebro cierto marco cognitivo que lo pone en funcionamiento. Y hay un caso muy concreto al que él se refiere, que es la discusión por la ley del matrimonio igualitario en Estados Unidos. Él le decía a los que eran los voceros demócratas en esa discusión, previo a la votación de la ley, cuando iban a la prensa, nunca digas la palabra gay, digamos, nunca digas la palabra homosexual, sería para nosotros. No la menciones. Y los demás le decían, pero ¿cómo no voy a mencionar en esta discusión la palabra homosexual? No la menciones. ¿Por qué? Porque aunque vos estés diciendo algo bueno, aunque vos estés hablando de democracia, igualdad, etcétera, la sola palabra despierta en la cabeza conservadora la idea de que tiene incorporada desde chico de homosexual ligado a lo depravado, a lo anormal, a lo sexualmente promiscuo, etcétera, etcétera. Esa es la representación que los conservadores tienen. Si vos decís la palabra, ese es el marco que se despierta. Y todo lo que vos digas alrededor no va a ser tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, evitar. Y dices, bueno, ¿cómo hago? Bueno, si estás hablando para comunidades religiosas, decir que el amor de Dios no, que no crees que Dios se oponga a ningún tipo de relación amorosa. Si estás hablando desde el republicanismo, decir que los derechos son iguales para todos. Si estás hablando desde un plano más sentimental, decir que vos crees en el amor, pero no mencionas la palabra. A eso se refiere. Y esto viene de la mano con la noción de metáfora estructural que ellos manejan, Lakoff y Johnson, y que eso se acuerda, ¿no? Metáfora estructural se llama el proceso por el cual asignamos las palabras y comprendemos determinados dominios abstractos en términos de algunos dominios más concretos, y le asignamos las mismas palabras. Digo, por ejemplo, una relación de pareja se le asigna la metáfora del viaje. Este, vamos bien, andamos bien, estamos con obstáculos, estamos empantanados, cada uno siguió su mismo camino, avanzamos, es decir, toda la forma en la que se habla de las relaciones de pareja, lo que, lo que deja ver el lenguaje es que nuestra cabeza lo piensa como si fuera un viaje, ¿sí? Y entonces esa es la metáfora que se aplica. O el tiempo es dinero, ¿sí? Gastar tiempo, perder tiempo, ganar tiempo, es decir, las palabras que usamos para hablar del tiempo, ¿sí? En realidad son las mismas que usamos para hablar del dinero, justamente porque aplicamos una metáfora a la otra. Y él lo que descubre en este libro, lo descubre antes en realidad, pero lo transmite muy bien en este libro, es que en la política estadounidense, y yo diría en la Argentina también, y creo que en gran parte de nuestra política, lo que actúa como metáfora de fondo es la metáfora de la familia, ¿sí? El Estado, la política es una familia, y que los republicanos siguen el modelo del padre protector, es decir, el padre que es autoritario, ¿sí? Con mucha personalidad, casi con una madre ausente, pero que uno entiende que está protegiendo o cuidando a sus hijos. Mientras que los demócratas siguen el modelo de la familia liberal, padre y madre más o menos igualados en cuanto a sus roles, con mucha más libertad para sus hijos, en cuanto a sus opciones, salidas, etcétera, ¿sí? Y que entonces toda la política debe comunicarse en función de ese lenguaje de la familia. Bueno, eso es lo que él desarrolla en No pienses en un elefante, ¿sí? Esto que es que lo que promueve hoy la política es el razonamiento por analogía, por metáfora, ¿sí? Y no una argumentación. No se trata ya de convencer, sino de despertar, perdón, los marcos mentales correctos. Vamos a la siguiente y terminamos esta parte teórica. Entonces, en la segunda parte vamos a ver, bueno, en ejemplos muy concretos, muy claros, son de Argentina, que es lo que yo he trabajado, pero que espero que lo podamos conversar, cómo este modelo cognitivo nos permite leer
determinadas representaciones y además determinados debates acerca de los memes en política. Es decir, yo voy a utilizar particularmente aquellos memes que tuvieron que ver con el lanzamiento de las campañas, en realidad de las fórmulas de campaña de cada una de las dos líneas mayoritarias en la Argentina en 2019. ¿Sí? Ambas además fueron sorpresivas, es decir, los vicepresidentes designados, presidentes y vicepresidentes designados en cada caso fueron sorpresivos, y entonces eso generó una masividad de memes de todo tipo, pero voy a tomar algunos muy concretos para demostrar cómo la teoría cognitiva de los marcos mentales y las metáforas nos permite pensar cómo funciona el meme. Sobre todo pensando en esto, en que yo tengo que combinar el conocimiento de algún aspecto cultural, algo reconocible, fácilmente reconocible. Habíamos hablado incluso cuando hablamos de Richard Dawkins, de esto, del estribillo de La Lambada, ¿sí? Retomado muchos años después por otra canción, algo que yo escucho y reconozco inmediatamente. Bueno, el meme lo mismo, imágenes fácilmente reconocibles, con el despertar los marcos mentales correctos, con el despertar las representaciones, las imágenes, ¿sí? Correctas en cada caso. Bueno, por ahora lo dejamos así, iba a hacer otra aclaración, pero creo que sería interesante tener una ronda de preguntas. Muchas gracias por estar atentos. Listo, tenemos unas preguntas por el chat. Si desean, pueden hacer las preguntas por el chat o abrir sus micrófonos. Como prefieran, no tengo problema. No, creo que las preguntas hechas me parece mejor, ¿o no? Yo puedo, Tenemos. perdón, Cami, ¿puedo yo una pregunta? Sí, dale. Digamos que a mí me gustaría un poquito ahondar en el tema de la familia, como, digamos, el Estado como familia y cómo entran ahí la construcción del discurso, digamos, entendiendo también que independientemente de que la estructura funcione como familia, cómo entra la construcción de discursos en esta microestructura justamente para socializar, ¿sí? Y replicar en el contexto social, ¿no? Como macroestructura. Un poquito ahí. A ver, si entendí bien la pregunta, diría Lakoff lo que dice es lo siguiente. Bueno, decíamos, en cada uno de los partidos está funcionando un modelo familiar distinto, ¿sí? Es decir, el modelo del padre protector, por un lado, entre comillas, autoritario, y el modelo de familia liberal, por otro lado. Lo que dice él es que ante situaciones críticas, ante situaciones complejas, ante situaciones que provocan temor, inmediatamente uno, ciudadano, hijo, entre comillas, es decir, hijo, pide a su padre Estado, pide a su padre protector mayor autoridad, ¿sí? Cierre de fronteras, mayor control, ¿sí? Por eso, dice Lakoff, siempre en situaciones de temor, y por eso tan bien manejan las situaciones de temor los republicanos, es decir, generar guerra, terrorismo, agresiones potenciales, etcétera, es decir, mantener todo el tiempo el temor, uno busca el padre protector, ¿sí? Y el padre protector termina siendo ese referente político al que termina votando, ¿se entiende? Termina emitiendo su prestigio. Mientras que cuando triunfa el modelo de la familia liberal, cuando hay tranquilidad, es decir, así como las libertades de los hijos pueden ser mayores viviendo en un barrio residencial, controlado, sin temores, que los hijos puedan esparcirse, dice él, esta misma metáfora funciona en el país. Cuando el país está tranquilo, sin temores, ¿sí? Es más probable que entonces se produzca un voto hacia los demócratas y sobre todo la parte más izquierdista, digamos, de los demócratas. Justamente donde vienen ganando las batallas los republicanos, en la generación constante de crisis, ¿sí? Esto que, no, ¿cómo se llamaba? No, se llamaba, bueno, se me borró el nombre, que es generar
todo el tiempo la idea de crisis económica, crisis bélica, crisis del terrorismo, crisis. Lo que busca es que uno responda al modelo de padre protector. Uno despierte en su marco cognitivo ese modelo y se sienta protegido. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si contesté a esto con tu pregunta. Y que en esa batalla discursiva lo que uno debe propiciar es no entrar en la discusión en términos violentos, porque en cuanto uno entra en términos violentos, entra siempre al terreno del otro. Entra siempre al terreno de quien favorece el terreno violento. Y el modelo que favorece a ese terreno de peligro, de violencia, de inseguridad ontológica del sujeto, es siempre el de los republicanos. Eso dice él. Entonces, siempre hay que mantener la calma. Por supuesto, una calma con personalidad, pero siempre hay que mantener la calma y dar los consejos. Digo, yo estoy hablando de la política estadounidense porque él hace todo esto justamente para ayudar a los demócratas cuando vienen perdiendo las batallas culturales, señala él. Listo, también tenemos otra pregunta que dice, ¿los memes pueden ser fuente de información? Sí, los memes son fuente de información. En realidad no debieran ser la única fuente de información que queda en el usuario, pero hoy, objetivamente y efectivamente, están siendo fuente de información. Gran parte de las personas se informan a través de memes, ¿sí? Cuando no se informan solo por titulares, es decir, porque no leen todas las noticias, sino por titulares compartidos en redes sociales, hoy las redes sociales son el gran modelo de información, la gran fuente de información, y particularmente los memes. Entonces, cuando yo invento una declaración, como dice Delia Rodríguez, o invento una situación, en realidad estoy desinformando. Por eso, y aprovecho la pregunta para explicar esto, por eso hoy ya no se está hablando de fake news, ya no se está hablando de noticias falsas, se está hablando de información falsa, porque ya, como explicaba, se dejó de hacer el diario mentiroso, ya no se usan plataformas de periódicos para crear periódicos que den una noticia, ya no hace falta la noticia, lo que circula es información falsa de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en la Argentina circula mucha información falsa a través de memes, no humorísticos o no siempre humorísticos, que tienen que ver con declaraciones erróneas o sacadas de contexto, es decir, o falsas directamente, declaraciones que nunca fueron hechas, pero que se ponen en boca de algún dirigente político, o sacadas de contexto, es decir, esto que decía, simplificar una frase suelta de todo un discurso de 2 horas e incluirla en un meme que circula por redes sociales y que por supuesto causa lo que dice Delia Rodríguez, enfurecimiento porque uno la nota mentirosa, etc. ¿Sí? Entonces hoy lamentablemente los memes sí son fuente de información, no debieran serlo, digamos, o por lo menos no la única fuente de información. Hoy el compromiso que tenemos es apelar a múltiples fuentes, pero lo son. Tenemos una pregunta que dice, ¿un meme puede contextualizarnos de forma rápida sobre un tema específico teniendo poca información? ¿Acaso esto no se vuelve un mal hábito, ya que la mayoría de personas, creo yo, y en mi opinión, no profundizan la información allí expuesta? Bueno, tal cual, en toda la parte que borré, creí que podía ser la más aburrida, digamos, y que pasé muy por alto, que es la definición de sociedad de la opinión, sociedad del entretenimiento, y sociedad infantilizada, justamente habla de eso. Cuando en esta pregunta lo que define ella es, ella o él, perdón, no sé quién la hizo, es la sociedad infantilizada, es decir, una sociedad que empieza a moverse por el conocimiento de frases, ¿sí? Frases sueltas, fenómenos sueltos y que no profundiza. Pero además, ligado a la sociedad de la opinión, que una sociedad que como los chicos, por eso se habla de infantilizada, no necesita argumentar. Es decir, bueno, es porque yo quiero, ¿sí? O porque yo lo necesito. Pero ¿por qué querés ir ahora? Porque sí, ¿sí? Es una sociedad que se mueve por su impulso sin necesidad de argumentar. Fíjense, yo voy a contar una experiencia respecto a esto. Un primo mío colgó alguna vez alguna información en su muro de Facebook, falsa, que yo entro y le digo, mira primo, esto es falso, pasa tal cosa, y le doy datos. La respuesta fue, este es mi muro, yo digo lo que quiero,
y vos estás coartando mi libertad de opinión. Es decir, darle datos que contradijeran lo que decía significaba coartarle la libertad de la opinión. Por eso se habla de la sociedad de la opinión. Es decir, la opinión está por encima de los datos, por encima de la verdad objetiva, por encima de la realidad. Si se quiere, está la opinión y la libertad de opinar, ¿sí? Y eso es muy infantil. Eso es muy infantil, porque no se puede argumentar. ¿Cómo argumento yo contra alguien que no quiere escucharme? Es decir, es casi, les debe haber pasado, debe ser típico en Colombia también, que los chicos se tapen los oídos, ¿sí? Es decir, se tapen los oídos y no escuchen. Y griten para no escuchar al otro. Bueno, estamos en esta instancia de la sociedad. No me importa lo que el otro tenga para decir. ¿Por qué? Porque me informo a través de formas muy recortadas de información que tienen que ver con lo que decía muy bien la pregunta. Entonces, eso sería una sociedad infantilizada. Listo. Santiago nos dice, dentro del tema de los marcos mentales, se puede afirmar que los efectos cognitivos de una persona la hacen subjetiva y vulnerable ante una ideología del poder propuesta por entes políticos usando como medio los memes. Sí y no. Justamente lo que yo no quise explicar en la última diapositiva, para no alargarme tanto, era que la mirada tiene que ser dialéctica. Es decir, y esto lo fui mencionando a lo largo de la charla, del conversatorio. Los memes y la sociedad, o los discursos y la sociedad tienen una relación dialéctica que pasa por la subjetividad del individuo, ¿sí? Los memes provienen de la cultura a la que yo pertenezco, pero al mismo tiempo yo la resignifico y la transmito y la vuelvo a cargar de significación. Y además habíamos dicho que los memes, para ser creídos, necesitan una serie de instancias, es decir, para que yo, sujeto, los crea, los considere válidos, me ría, tienen que apelar a lo que yo ya sabía. Entonces, en realidad no me están convenciendo de nada porque yo ya estaba convencido, ¿se entiende? Y si se quiere, de algún modo estoy forzando, que es lo que dice Lakoff, estoy forzando a los hacedores de memes, por lo menos a los que piensan en términos de marketing, a que los hagan de acuerdo a mis marcos cognitivos previos, ¿sí? Siempre hay esta relación dialéctica. Claro que me pueden convencer. Lo que pueden hacer en realidad es reafirmar determinadas representaciones, determinadas imágenes que ya están existiendo en mi cabeza, ¿sí? Es muy difícil que se produzca algo nuevo, completamente nuevo. Pero al mismo tiempo, yo lo resignifico, yo lo retomo, yo estoy obligando a ese otro productor a que me convenza, ¿sí? Y por eso es tan importante este sesgo cognitivo que decíamos sesgo de confirmación. En realidad la noticia falsa es una noticia que yo espero, ¿se entiende? Es decir, que yo creo porque ya la creía de antemano, aún antes de que existiera la noticia falsa. En esto les cuento algo muy concreto también. Una vez una amiga comparte una declaración falsa de un político argentino, y entonces yo otra vez intervengo, le digo, Susana, decime dónde salió eso, en qué medio lo dijo, dónde lo viste. Y entonces me contesta, no, en ninguna, pero pudo haber sido posible, ¿sí? Es decir, no importa si lo dijo o no, lo que importa es que yo creo que pudo haberlo dicho, ¿sí? Entonces no importa si efectivamente alguien emitió una declaración, sino que yo lo creo. Por lo tanto, esa noticia falsa en ella, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver muy clarito cuando vayamos a la parte práctica, en ella despertó algo completamente distinto a lo que despertaba en mí. Por lo tanto, es muy difícil hablar de convencimiento. Por supuesto que todo el tiempo estamos negociando significaciones, y las significaciones se negocian entre lo social y lo subjetivo, entre lo experiencial y lo discursivo. Todo el tiempo hay que ver la complejidad de esa conformación. Yo acá les quería mostrar, no sé si se puede poner la última diapositiva, donde trato de reflejar esto. Digamos, el discurso, el meme, es un producto social, pero a la vez es una acción social. Es decir, a la vez que refleja como espejo una cultura, una sociedad determinada, la va construyendo, la va reproduciendo, ¿sí? Esta última que digo, es que es la relación dialéctica entre discurso y sociedad, ¿sí? Bueno, sociedad ahí debiera estar al costado. Y lo que queda al medio es la subjetividad. La subjetividad que es siempre social,
pero que al mismo tiempo es siempre individual. Es decir, no hay subjetividad que no sea social, pero no hay subjetividad que no sea individual. Entonces, no podemos hablar de una imposición de contenido, pero sí de una negociación de contenidos de acuerdo a cuáles son mis representaciones, mis marcos mentales previos, ¿sí? Y cómo los discursos se adecuan o no a ellos. Ahora vamos a ver, porque es muy claro en el caso argentino, cuando uno ya tiene determinadas representaciones, cómo entiende los mensajes de manera distinta. Sí, otra pregunta. Perdón. Yo fui el que hice la pregunta anterior. Quisiera como opinar al respecto. Si tenemos en cuenta de que, hablando de la información falsa, de los memes y todo esto que tú explicas, que si lo creemos o estamos de acuerdo es porque ya lo creíamos o estábamos de acuerdo desde antes, y si sigo yendo hacia atrás y hacia atrás en el tiempo, ¿en qué momento hubo algún factor que me influenció a creer en eso? En algún punto yo ya lo creo, está bien, pero entonces ¿en qué momento nace esa creencia, esa ideología? En los modelos culturales que adquirimos desde la familia, la escuela, etc. Es decir, aquello que voy creyendo tiene que ver con mis instancias de socialización. Aquellas representaciones que incorporo tienen que ver con mis instancias de socialización. Probablemente el modelo de familia norteamericano esté muy afincado y justamente uno incorpore los modelos de familia, no solo en su propia familia, sino en lo que ve en la televisión, digo, para retomar el modelo. Pero además en la educación que uno va adquiriendo en realidad modelos mentales o representaciones o imágenes de las cosas que debieran ser, ¿sí? Por eso es tan importante y tan peligrosa la burbuja de opinión, y tan importante exponerse a multiplicidad de discursos. Mientras yo a más discursos, más discursos quiero decir mayor diversidad de perspectivas me exponga, mayor capacidad de no ser cooptado por ninguna de ellas, justamente porque la elaboración de un discurso propio tiene que ver con la apertura a absorber todos los discursos. La cerrazón, en cambio, lo que crea es esta burbuja de opinión donde yo me rodeo de los que ya opinan como opino yo, o de los que ya tienen las mismas creencias, por lo tanto tendemos a reproducir determinados pensamientos. Pero tiene que ver con estos modelos de socialización. Entonces uno en cada meme debe rastrear de dónde viene, como investigador de la comunicación, ya no digo en la vida cotidiana podemos no hacerlo, pero ya en la investigación en comunicación sí debe rastrear cuáles son las representaciones sociales que están actualizadas en ese meme y de dónde vienen. De dónde provienen, con qué otras producciones culturales se relaciona, porque el meme es fuertemente intertextual y todo el tiempo está apelando a los conocimientos de otros productos culturales, cómics, cine, televisión, etcétera, etcétera. Hay muchos memes del Chavo, por ejemplo, hay muchos memes de los Simpsons, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Es decir, los memes hay memes de Game of Thrones, tienden a apelar a un conocimiento previo, ¿sí? Que tiene que ver con estructuras previas, pero también con productos culturales que simultáneamente están siendo reconocidos en el sujeto, ¿sí? Entonces, nuestro análisis tiene que ver con eso. Bueno, ¿de dónde salen estas representaciones? ¿Por qué esta gente lo comparte? Decía, el más difícil de rastrear era justamente el que tenía que ver con la experiencia, el dice mi mamá que finalmente hay un artículo, no recuerdo su autora, pero que concluye que tiene que ver con eso, muy fuertemente con lo experiencial. Todos hemos vivido de chico alguna situación de este tipo, propia, es decir, nosotros diciendo, dice mi mamá que tal cosa, o de alguna niña, nene, amigo, que nos lo decía. Y entonces el reconocimiento fue inmediato y fue universal, digamos, esto pasó en Oriente, pasó en Europa, todo. Y ahí tiene uno un universal, una instancia de representación universal de una experiencia, por ejemplo, cosa que no es tan fácil de conseguir. Entonces el rastreo tiene que ver por eso, de ahí, con esta pregunta que vos decías, para volver a ella. Es decir, ¿de dónde viene esta representación? ¿De dónde viene esta imagen? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué determinada gente lo cree y determinada gente no? Y uno debiera poder reconstruir por lo menos en parte ese camino. En una investigación más profunda tiene que hablar con los entrevistados. Es decir, ¿vos creíste esta noticia falsa?
vos compartiste este meme, bueno, ¿por qué, por qué, por qué? Y uno va reconstruyendo ahí cuáles son las instancias de socialización que formaron lo que llamaríamos tu ideología, entre comillas, o tu pensamiento, o tu forma de ver el mundo, coincidente con lo que esa noticia falsa decía. Listo, tenemos una pregunta de Catalina que dice, en la mayoría de los casos el humor tiene ofensa o hiere susceptibilidades, sobre todo en el humor político. ¿Pueden los memes construir un discurso activista y no violento o en general son espacios de opinión que generan conflictos? No escuché bien la segunda parte de la pregunta. Te repito la pregunta. ¿Pueden los memes Sí. construir un discurso activista y no violento o en general son espacios de opinión que generan conflictos? El meme político, casi por definición, es confrontativo. Nuestra sociedad, además, digamos, tiene la tendencia de lo que llamamos los discursos del odio. De vuelta, voy a volver siempre sobre lo mismo, que están asociados a la sociedad de la opinión, es decir, donde mi opinión importa más que el otro. Entonces, universalmente estamos tendiendo a pensar el mundo dicotómicamente, y esto se expresa después en los memes. Es decir, el humor político suele ser agresivo porque de lo que se trata es de hablarle a los propios, es decir, no tanto de convencer, porque no se trata de convencer en el humor político, sino de hablarle a los propios, de reafirmar la identidad ya de los convencidos, si se quiere. Entonces nos burlamos todos, en nuestro caso, de Mauricio Macri, que es el expresidente, que no coincidía con nuestras ideas. Y todos nuestros memes no iban dirigidos tanto a burlarnos del otro, si se quiere, es decir, de confrontar con alguien, sino a reafirmar nuestra identidad como no adeptos a ese partido. Entonces, también hay que verlo en esa dicotomía. No necesariamente se generan conflictos, porque muchas veces estas burbujas de opinión nos llevan cuando analizamos la circulación del meme, a que ese meme, que parece conflictivo en primera instancia, no circuló nunca por la otra burbuja, ¿sí? Cuando uno hace gráficos por programas informáticos de lo que sucede en redes sociales, son dos círculos, supongamos que son mis manos, que casi ni se tocan, ¿sí? Es decir, lo que sucede en términos políticos es que hay memes, información, noticias falsas que circulan en un grupo, y memes, información, y otros memes, otra información, y otras noticias falsas que circulan en otro grupo, y que muy difícilmente se pongan en contacto. Es decir, y que suelen ponerse en contacto eventualmente en grupos no creados con ese fin. Es decir, grupos familiares, grupos de vecinos, donde alguien decide meter la cuchara política. Pero si no, esas cosas no se ponen en contacto, ¿sí? O sea que aquello que parecía confrontativo termina no siéndolo si uno lo estudia, no desde el lado de la producción del meme, sino del lado de la circulación y consumo. Es decir, es confrontativo en su mensaje, en su contenido, pero no en su circulación porque nadie lo vio, digamos, nadie del otro grupo lo vio o muy poca gente del otro grupo lo vio. Eso es importante estudiarlo también en términos de política memética. No nos estamos comunicando, no hay un diálogo entre, por lo menos, esto que estoy hablando es casi universal porque nuestra sociedad occidental tiende a la dicotomización, pero por lo menos en la Argentina está ocurriendo esto. Una pregunta de Luis Felipe Moreno que dice, ¿la libertad de expresión está sobrevalorada? ¿Se deberían tomar medidas desde el gobierno para limitar la creación de contenido viral? Excelente pregunta porque es la gran discusión de este momento en todos los países del mundo entre comunicadores. Justamente Leikov participa de un debate sobre los discursos del odio y él está a favor de la restricción de la libertad de opinión. Y hay dos modelos, un modelo que es el modelo europeo, pero más propiamente alemán, que con el antecedente de la Segunda Guerra Mundial tiene mucho más restringido lo que se puede decir. Es decir, por ejemplo, si vos haces apología del nazismo, vas a la cárcel, para empezar. Es decir, tiene criminalizada la apología del nazismo, ¿sí? O sea que uno no puede decir cualquier cosa. Pero además tiene mucho mayor control de las redes sociales.
Ese es un modelo donde se hace un control. Y el otro modelo es el modelo estadounidense, donde la primera enmienda pone casi la libertad de opinión por sobre cualquier otro valor. Entonces, hay una fuerte presión para que no se haga ningún tipo de control ni restricción. Lo que dice Lakoff, que es estadounidense, es: el problema es que si fuera solo opinión no hay problema. Digamos, es decir, vos opinás en contra de un grupo, puede parecer más o menos odioso, puede parecer más o menos feo, pero el problema es cuando esa opinión termina en definitiva restringiendo tu libertad de transitar. Y dice él: cuando un latino, un negro, un homosexual o cualquier otro víctima de los discursos del odio empieza a no querer circular por la calle por lo que le pueda pasar, entonces los discursos del odio coartaron la libertad de circular. Entonces, ¿cuál libertad va a ser la que privilegiamos? ¿La de opinión? Sobre todo si la libertad de opinión y los discursos del odio son sostenidos desde lugares de poder, como a veces ocurre con Trump, o la libertad de transitar y ser como uno quiere ser, por ejemplo. Entonces, esas son discusiones, esta pregunta apunta a esa discusión que está manteniéndose en este mismo momento: hasta dónde intervenir sin ser autoritarios y sin ser dictatoriales, sin llegar al Estado, a la sociedad de control de China, por ejemplo. Hasta dónde se puede intervenir y hasta dónde no. Y ahí hay como dos grandes modelos, dentro de lo cual uno puede plantear distintas variantes. Pero yo, personalmente, y esto es totalmente título personal, creo que tiene que haber algún tipo de intervención porque los discursos del odio son expresión de todo lo que está pasando y todo lo que vengo diciendo. Es decir, cada uno de estos problemas tiene que ver en sí mismo. Es decir, las burbujas de opinión, las noticias falsas y la política memética están directamente relacionadas con la generación de discursos del odio y de intolerancia, ¿sí? Y esto de reivindicarnos como propio de un grupo y no contactarnos con otro. Listo, Lucas. ¿Te parece si continuamos con la segunda parte del conversatorio, con la presentación? Dale. Ahora vamos a hacer poneme la presentación mientras voy hablando. Vamos a hacer algún ejercicio práctico, si se quiere, les voy a ir comentando la puesta en operatividad de estos conceptos de los que venía hablando. A ver si en algo que sucedió, los tengo que contextualizar para que ustedes entiendan. En la Argentina había elecciones el año pasado. Los dos principales candidatos eran Mauricio Macri, el presidente en ejercicio, y Cristina Kirchner, la expresidenta anterior a Macri, y cada uno con un 40% de intención de votos, pero con mucha imagen negativa Cristina Kirchner. Es decir, si bien tenía mucha imagen positiva, es decir, un 40% de intención de voto, había un 60% que no le iba a votar, es decir, que no tenía posibilidades de crecer más. Y Mauricio Macri, que tenía un 30-35% de intención de votos, en cambio tenía menos votantes, pero más posibilidades de crecimiento en una virtual polarización entre los dos. En ese marco, Cristina Kirchner, con 40% de intención de votos, se baja de la candidatura y pone a otro, ahí está, perfecto, a otro candidato que es Alberto Fernández como presidente y a ella como vicepresidenta, ¿sí? Y entonces sorprendió, fue un mensaje de una mañana, sorprendió porque es alguien que tiene el 40% de la intención de votos, que se baja y acepta la vicepresidencia, fue toda una sorpresa. Y además justamente porque venía de construir parte del discurso opositor respecto de que era soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo trabajé es, bueno, ¿cómo se reflejó ese fenómeno, esa decisión particular? ¿Y a qué marcos mentales, a qué representaciones afincadas en la sociedad se referían cada uno de los memes? Bueno, este es uno de los memes, uno de los que más aceptación, más viralización tuvo dentro del propio kirchnerismo, que es Cristina como Maradona, digamos. Esta es una jugada frente a los alemanes, frente a Brasil en el Mundial de los 90, donde Maradona hace toda la jugada, y al último momento del pase, y Canigia, que es el que dice Alberto ahí en esa imagen, mete el gol, ¿sí? Pero toda la jugada es de Maradona. Entonces se asociaba a Cristina con Maradona y a Alberto con Canigia, digamos, el que la termina metiendo el gol, pero toda la jugada es
de Cristina. Bueno, ahí lo que está claro, hay una representación que forma parte de los estereotipos, ¿sí? Y de los mitos propios, que tienen que ver con la jugada magistral y en términos de personificación, el jugador o el estratega. Es decir, esto, el cine, los mitos, lo reflejan la idea de que existen personas extraordinarias en términos de estrategia, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Odiseo, ¿sí? Es decir, el mismo Odiseo representa ese prototipo mítico. Y entonces lo que apelaba esta representación era a la jugada magistral. Y por lo tanto poner a Cristina como la gran jugadora. Fíjense, en la siguiente diapositiva puse otros tres memes que circularon, apelando, y tengan en cuenta siempre esto, apelando a la memoria nacional en el primer caso, es decir, uno de los goles más recordados de los argentinos en los mundiales son los dos del 86 de Maradona contra Inglaterra y este del 90 de Canigia contra Brasil, aquellos que se vivieron con pasión. Fíjense cómo retoma el meme esa memoria cultural nacional, nacionalista ligado al fútbol y la transforma en un mensaje político. Y después como estratega empieza a aparecer este día, bueno, ahí está Guardiola en su mejor momento en el Barcelona, sorprendiéndose de la jugada de Cristina Kirchner, es decir, fíjense cómo se resalta su figura estratega, algo que es muy típico, la política como ajedrez o como juego de inteligencia. De hecho, en todo el periodismo, si uno lee las notas políticas, va a ver que muchas veces aparece esta metáfora estructural de la que habla Leykov, que es la política como juego. ¿Sí? Jugó una pieza, le comió a la reina, movió una pieza, jaque mate, etc. Se usan palabras propias de los juegos, ¿sí? Y particularmente del ajedrez para señalar la política como estrategia, ¿sí? Eso en determinada metáfora. Y otra metáfora que suele aparecer mucho en los medios es la metáfora de la política como guerra, de atacar al enemigo, vencerlo, etcétera, ¿sí? En términos. Pero acá la metáfora, la gran metáfora o la gran imagen que se quería dar desde estos memes era Cristina como estratega. Vamos a la siguiente. Bien, en esta otra diapositiva, en la siguiente, lo que se apela es al sentimiento de lo inesperado, que también es casi un universal cognitivo. Es decir, la idea de que la sorpresa es algo bueno, la idea de que lo inesperado es algo positivo. Frente a lo que uno pudiera pensar en las sociedades más organizadas, hay un ideal acerca de lo sorprendente, ¿sí? Que es positivo en todas las sociedades occidentales y que también está expresado en determinadas representaciones. Y entonces lo que querían destacar, la mayoría de estos memes dentro del marco general de la gran jugadora, la estratega, la jugada magistral, era esto, como nadie se lo había esperado. Y entonces abundaron las caras de sorpresa de famosos y no tanto, una y otra vez para explicar eso. Y la última que quiero en este gran marco de la gran jugadora, siguiente diapositiva, bueno, ahí nos sale, ahí está. Fue coincidente, además, esta decisión con el final de Game of Thrones, con los últimos capítulos de Game of Thrones, donde parte de lo que estaba en discusión es Daenerys y Jon Snow, ambos con derecho al trono, quién lo ocupaba, y de algún modo se esperaba el gesto de ella, digamos, por tener menos aceptación, el gesto de ella de bajarse del trono, ¿sí? Cosa que no ocurre. Pero que de todas maneras, en ese momento de la serie, se la presenta a ella, algo que ya había ocurrido antes cuando ella libera a los esclavos, se había relacionado también a Cristina Kirchner con la liberadora de esclavos, ¿sí? Ya se había utilizado, digamos, la figura de Daenerys como metáfora de Cristina Kirchner y por lo tanto de Game of Thrones como metáfora de la política argentina, y se vuelve a usar aquí para hablar de esto, del gesto que haría Daenerys, aún con todo el poder que tiene,
con los dragones y todo, de bajarse para darle lugar a alguien que tuviera mayor aceptación. Ya vamos a ver cómo esta apelación a determinado marco cognitivo, después, desde el otro lado, se da vuelta, ¿sí? Bueno, entonces, destaco que todos estos memes son los de mayor circulación dentro del grupo kirchnerista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modo de marcar la decisión de Cristina Kirchner fue fundamentalmente esta, la de la jugada magistral, relacionada con lo deportivo y apelando a un sentimiento de nacionalidad, en el primer caso, relacionada con el juego de estrategia como el ajedrez y a la inteligencia que esto implica, relacionada a la sorpresa y a lo inesperado como algo positivo, como un elemento positivo de la vida, y relacionada a un condimento popular como Game of Thrones en última instancia, donde fácilmente uno entendía todo lo que implicaba la imagen de Daenerys bajándose, digamos, del trono y aceptando que fuera Jon Snow. Bueno, la imagen de Cristina sentada en el trono de hierro es anterior, es justamente en este momento en que se comparaba a ella con Daenerys. Ahora bien, dentro de este mismo grupo, siguiente diapositiva, dentro de este mismo grupo circulaba la imagen de los otros, ¿sí? La imagen de los otros siempre es importante para construir identidad hacia adentro. Y los otros eran caracterizados básicamente como bobos, ¿no? No sé si se puede reproducir el GIF, pero hay, el de abajo a la derecha es un GIF de Mauricio Macri, donde es muy parecido al GIF que protagoniza John Travolta, digamos, alguien que se ve perdido en un lugar. De todas maneras, no importa. Lo cierto es que la conceptualización respecto del otro fue justamente como contraposición, a la inteligencia y a la estrategia cristina fue la tontera, la estupidez, reflejada en las caras, y todo el tiempo se insistió sobre esto. Es importante decir esto porque siempre en la construcción de la identidad propia del grupo político hay una construcción del otro. Y siempre va en contraposición de valores. La inteligencia por un lado, la tontera por otro. Y ya vamos a ver cómo esto también se resignifica después, ¿sí? Fíjense, las caras. La cara de desazón, en la siguiente diapositiva, perdón. Las caras de desazón, de desconcierto, de sorpresa, ¿sí? Todo esto son opositores, el presidente, la vicepresidenta, opositores a Cristina Kirchner, digo, y la gobernadora de Buenos Aires por entonces. Decía, vamos a la siguiente diapositiva para que se entienda. Bueno, estos fueron los marcos conceptuales propios de los favorables. Entonces, Cristina toma una decisión, los favorables la enmarcan dentro de esa interpretación. Es decir, no se tiran contra la decisión, sino que al revés, la enmarcan dentro de la glorificación de su figura como la gran estratega. Ahora, fíjense cómo estas dos ideas de la gran estratega y los bobos que tenían los propios kirchneristas venían a enfrentarse con dos representaciones que ya estaban vigentes entre los macristas, ¿sí? Que eran la bruja, es decir, Cristina como bruja, y ellos, los propios funcionarios macristas, como inocentes. Y así fue leído. Todos los memes anteriores no terminaron por transformar la idea de los macristas respecto a Cristina, ¿sí? Confirmaron la idea de los kirchneristas respecto a Cristina. Los macristas en realidad confirmaron sus propias ideas. Es decir, que Cristina es tan inteligente porque es una bruja. Es decir, es tan inteligente porque vive pensando en política, vive pensando en el poder, vive pensando en cómo va a hacerse de ese poder. Fíjense la cara de loca en la imagen de izquierda abajo, ¿sí? Y siempre como bruja, como maléfica, con la K de kirchnerismo, ¿sí? Es decir, esta representación que ya tenían los macristas enganchaba perfectamente con la de la estratega. Es decir, que la imagen de estratega, que para los kirchneristas era positiva, para los macristas no era que no fuera estratega, sí lo es, pero es estratega porque es negativamente estratega, es estratega porque es una bruja, es estratega porque busca el poder, ¿sí? Y ellos mismos, entonces, en esta propia dicotomía,
pasaban de ser bobos a inocentes. Claro, nos tratan de bobos, nos tratan de estúpidos, porque claro, nosotros somos inocentes, nosotros no estamos pensando a las maldades que está pensando ella. ¿Se entiende? Fíjense, lo que yo quiero resaltar con esto es cómo cada grupo significaba las mismas imágenes en función de sus propias representaciones. Y a veces hay una donde aparece ella vestida como ella y Fernández, Alberto Fernández, como Bonnie and Clyde, que la saqué de aquí, y que unos la interpretan los primeros de forma positiva, es decir, como ladrones, una pareja inseparable, y los macristas como forma negativa, es decir, como que vienen a robar a la nación, ¿sí? Es decir, usaban la misma imagen incluso, pero lo que estoy diciendo es que la imagen puede ser la misma, pero los valores que se cargan sobre ellas son distintas y que tienen que ver con nuestros posicionamientos previos, ¿sí? Es decir, se resignifica todo aquello de la estratega en función de la bruja, se resignifican los bobos en función de los inocentes. Vamos a la siguiente. Bien, por otro lado, bueno, ¿cómo respondieron a esta representación los propios macristas, el propio macrismo? Apelando a una de las metáforas que más les iba a funcionar, la del títere. Y digo que más le iba a funcionar porque efectivamente la idea de títere es una metáfora que está instalada dentro de la política y dentro de nuestro lenguaje cotidiano como algo negativo dentro de la política. Es decir, cuando nosotros hablamos de títeres, en realidad estamos pensando en marionetas, estamos pensando algo que maneja otro, ¿sí? Y por eso se habla en muchas notas periodísticas y en la vida cotidiana de gobiernos que son títeres de los organismos mundiales, que son títeres de los Estados Unidos, que son títeres de Trump, que son títeres de que son títeres de aquello. Es decir, la idea de títere asociado con la política ya involucra algo negativo. Es alguien que no tiene decisión, alguien que decide por otro, ya sea un empresario u otro gobierno de otra nación, ¿sí? Los gobernantes títeres, en ese caso, representan una anomalía, porque nosotros los votamos para que gobiernen. Pero si nosotros lo votamos para que gobiernen, no pueden votar otros, digo, no pueden gobernar otros, no puede tener el poder otro. Entonces, ahí está la idea de instalar la idea de títere, ¿sí? La idea de títere trasciende, y para eso era importante, enganchaba muy bien que todo el kirchnerismo hubiera acentuado los memes en la maestría de Cristina, porque lo que hacía era confirmar que el centro del poder del kirchnerismo lo ocupaba Cristina. ¿Sí? Fíjense cómo a veces uno termina haciéndole el juego al otro. Cuando cree estar haciendo una cosa, es decir, cuando yo creo estar reivindicando a Cristina y aplaudiéndola y magnificándola y glorificándola, en realidad le estoy haciendo el juego al macrismo que está diciendo que Cristina es una bruja estratega que va a dominar a todos, incluido al presidente que acaba de poner. ¿Se entiende esto? La complejidad de la metáfora en política, porque como cada uno entiende desde sus concepciones previas y de sus propios valores y sus propias creencias, también hay que tener mucho cuidado cuando uno no le da de comer, si se dice acá, es decir, no le da en cierto modo la razón al otro. Pasó mucho con la representación de Macri. Todo el kirchnerismo produjo durante el gobierno de Macri innumerables cantidades de memes, pero la mayoría de ellos no apuntaban a tratarlo de malo, ladrón, cruel, etc. La gran mayoría de ellos lo trataban de bobo, siguiendo la misma tradición que acabamos de mencionar. Y el problema, y así lo decía Durán Barba, que era el jefe de campaña de Macri, decía, lo que yo quiero hacer es llevar a la gente a votar entre el bobo y la bruja, ¿sí? Es decir, a que decidan en el cuarto oscuro entre el bobo y la bruja. Y él decía, ¿usted a quién prefiere como amigo? ¿A un tonto o a una mala persona? Y efectivamente uno dice, bueno, prefiero el tonto, ¿sí? Es decir, fíjense cómo al hacer memes riéndose de su contrincante,
el kirchnerismo, en definitiva, terminaba favoreciendo la estrategia de marketing político del propio jefe de campaña de Mauricio Macri, ¿sí? Porque él decía, perdido por perdido, es decir, ya que la experiencia no nos puede dar la razón porque el país efectivamente estaba en crisis y era un caos, vamos a hacer una lucha de representaciones y vamos a ponerla en un lugar a ella y en un lugar a otro. Gran parte de la victoria del kirchnerismo, por lo menos en la primera etapa, se debió justamente a que en la comunicación política hicieron desaparecer a Cristina. Es decir, Cristina dejó de aparecer públicamente. Y entonces Fernández fue cobrando relevancia como figura pública, ¿sí? Independiente. Dejó de ser el títere, ¿sí? Algo que ya estaba instalado. Y eso era, para que él deje de ser el títere, había que hacer desaparecer la titiritera. Y en eso recuperó gran parte, y si bien al último lo perdió porque volvió a reaparecer, si no Cristina, parte del kirchnerismo, al último perdió ventaja y estuvo a punto de llegarse a un empate técnico. Se entiende la complejidad de decir, cuando yo genero memes, me río de alguien y sin embargo, del otro lado se leen positivamente. O cuando yo genero memes y le estoy dando la razón al otro lado. Bueno, en este caso la metáfora del títere funcionó muy bien para el macrismo porque, bueno, fíjense, países del mundo donde el vice anuncia a su presidente en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Mostrando lo inusual de la situación y la idea de que el hecho de que el vice anuncie a su presidente ya está presagiando alguna anormalidad política. Después el siguiente ya es más explícito, ya aparece ellos, además retomando algo de la cultura popular argentina, que eran Chasman y Chirolita. Chasman era un ventrílocuo y Chirolita era su marioneta, ¿sí? Muy populares en la Argentina en los años 80 y principios de los 90, entonces retomaban esa tradición para ponerlo a Fernández en el lugar de Chirolita, que además el propio nombre ya se ha transformado en representación del títere de un modo gracioso, ¿sí? Entonces, continuar con esta representación a la vez trayendo algo de la cultura popular. En la siguiente se retoma algo más presente. En la siguiente diapositiva, por favor, que son los Simpsons. Cuando el señor Burns pone a su canario como presidente de la empresa para evadir impuestos, ¿sí? No sé si se acuerdan de ese capítulo. Entonces, acá se asocia esa metáfora del títere con esta estrategia política de eludir la ley, de que de algún modo se está eludiendo la ley con esta representación, con esta elección y con esta decisión de Cristina Kirchner. Vamos a la siguiente. Acá hay una apelación histórica, digamos, cuando el peronismo estaba proscripto y Perón no podía presentarse a la presidencia, se presentó Cámpora, ¿sí? Y el lema de gobierno era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Es decir, se entendía que Cámpora era efectivamente un títere. De hecho, hubo una discusión durante el kirchnerismo, cuando su agrupación se pone la Cámpora, gran parte del periodismo opositor le reclamaba que Cámpora había sido un títere de Perón, que no había tenido ninguna significación política en sí misma. Bueno, acá se retoma esa tradición histórica y se vuelve a poner sobre el tapete. Por supuesto, es un mensaje más elaborado porque implica conocimientos históricos, implica saber quién es Cámpora, qué había pasado, para entender en qué posición lo estaban poniendo ahora Alberto Fernández, como si fuera Alberto al gobierno, Cristina al poder, ¿sí? Y eso, enganchado con esta imagen, representación de Cristina. No sé si se viene entendiendo cómo, y esto es importante para las preguntas del final, cómo la lucha por las significaciones se da a través de los memes producidos y circulados a través de determinados grupos y que además pueden ser reinterpretados e incluso aprovechados desde el otro grupo, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, pasemos a la siguiente y después abrimos ronda de preguntas si quieren para profundizar. Al poco tiempo de que Cristina largara su candidatura a vice junto con Alberto Fernández presidente, Mauricio Macri hizo lo propio, nada más que él sí iba como presidente y nombró como vicepresidente a Pichetto. Pichetto
venía del Partido Justicialista, es decir, es el mismo al que pertenecía a Kirchner, ¿sí? Pero pega un salto, traiciona, si se quiere, el justicialismo, muchos memes van a hablar de eso, de la traición al justicialismo, y se pasa como vicepresidente o candidato a la vicepresidencia de Mauricio Macri. El problema, y donde mayor apuntó el kirchnerismo para hacer memes, es que esto representaba a una traición, un engaño al histórico aliado de Mauricio Macri, que había sido la Unión Cívica Radical, la UCR, que ustedes ven ahí. Entonces, lo que circuló mayormente fue la idea de que se había producido una traición, de que Mauricio Macri había engañado con cierta ingenuidad por parte de la UCR, etc. Y entonces se usó el famoso, ese el que está delante, Miguel Ángel Pichetto, y Mauricio Macri, el que está mirándolo, ¿sí? Se usó el famoso meme del engaño, esto, para representar esta situación. ¿Ven? Miren qué condensado que está toda la información en ese meme. Ese fue uno de los memes. Y el otro, el que usaron los propios macristas. Imagínense, repito, Pichetto venía del justicialismo, partido al que pertenecía Cristina Kirchner y había sido elegido como candidato a vicepresidente por Mauricio Macri, ¿sí? Entonces, se usa una imagen de la cultura popular identificándolo con Frank Underwood. Cualquiera que haya visto sabe los valores que representa Frank Underwood. Entonces, el macrismo proponía, digamos, el propio macrismo proponía que había sido un error esta designación, porque lo primero que iba a hacer Pichetto es tratar de serrucharle el piso y hacerse de la presidencia. Sin embargo, esto que proponía el macrismo, al mismo tiempo lo proponía el kirchnerismo con el mismo meme para hablar de lo traicionero que era Pichetto respecto ya a su partido, ¿sí? Lo que los dos hacían, en definitiva, pegándole a Pichetto, era valorar a Pichetto. Digamos, porque en definitiva, en política hay algo que hay una suspensión moral provisoria, es decir, cuando uno entiende que hay estrategias políticas que se escapan de los principios éticos y morales de la lealtad, digo, no de robar, pero sí de la lealtad, porque lo más conveniente a veces es hacer alianza. Y efectivamente la imagen de Pichetto creció a pesar de que los dos sectores lo golpeaban. Y lo golpeaban con esta imagen, pero es que esta imagen, al mismo tiempo que aunque buscaba desfavorecerlo, lo terminaba beneficiando como un tipo inteligente, estratega, capaz de todo, es decir, lo valoraba en términos de política entendida en forma restringida. Bueno, hasta acá llegamos con esto, ahora abrimos una ronda más de preguntas para que sigamos charlando casos particulares. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado durante esta más de una hora y espero que les haya quedado claro esto, cómo utilizar la teoría cognitiva para pensar en los memes y qué cosas recuperan los memes. Repito, recuperar la cultura popular, cuáles productos de la cultura popular y qué representaciones mentales, ¿sí? Hay muchas más. Esto tiene que ver incluso con los arquetipos, ¿sí? Con los arquetipos universales que existen, el viejo sabio, la bruja mala, ¿sí? Que aparecen en todas las culturas. Bueno, ¿qué de hecho se recupera en la producción de memes en sentido político para ver y sobre todo pensar cómo se interpreta cada una de estos memes desde diversos espacios, para entender cuál es el nivel de agencia que tienen los lectores de memes como prosumidores. Bueno, muchas gracias por estar ahí. A ti, Lucas, muchas gracias. Continuamos con otras preguntas, ¿te parece? Sí, claro. Listo. Entonces, Laura dice, si los memes influyen de cierta manera en las personas, ¿puede usted decir que esta misma influencia se puede dar en las personas que vivieron en el siglo XX, es decir, nuestros abuelos? Sí. Sí, digo, hay que ver qué grado de exposición tienen los memes actuales, pero además en el pasado, entendiendo el concepto de meme en un sentido amplio. Si se puede poner la primera diapositiva para recordar eso, en un sentido amplio, que es toda aquella imagen
o texto que concentra de algún modo alguna unidad cultural, algún sentido cultural profundo, yo creo que sí, todos estamos expuestos. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho al principio de esa quiero ver, la del Che Guevara, es decir, esa cara del Che Guevara lleva años y años reproduciéndose en remeras, banderas, tazas, etcétera, paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un meme, digamos, en sentido profundo de la palabra. Eso existe antes de las redes sociales, eso existe antes de toda la web 2.0 y antes de los prosumidores. Y sin embargo es una apropiación que uno y otra vez se hace de la cultura. ¿Esto quiere decir que todo el que usa esta imagen es revolucionario? No. Lo que quiere decir es que todo el que usa esta imagen está queriendo expresar algo, ¿sí? No necesariamente revolución, sí, pero alguna incomodidad, algún malestar respecto de la cultura, algo que se quiere cambiar, aunque sea mínimamente, ¿se entiende? Es decir, se reapropia, se resignifica esa imagen de su contexto original y se la convierte en algo autónomo. Bueno, ahí es donde se convierte en un meme, en donde se convierte esto en un virus del cual nosotros no somos dueños sino huéspedes, como dice ahí. Es decir, nos habita a pesar de ello y se reproduce. Acá hay una canción que dice, es una cara, hoy su cara está en todas las remeras, dice la canción. Bueno, está hablando de ese rostro. Entonces, cuando uno lo analiza en términos de memes, dice, bueno, efectivamente existieron memes. Existen letras de canciones, estribillos, pequeñas. Es un muerto que no para de nacer, me apuntan ahí también desde el chat. Bueno, es eso, es decir, es un meme, es eso, es una imagen que se reproduce ya independientemente de su contexto de surgimiento, ¿sí? Es como un virus que se expande, ¿sí? Porque algo está expresando. Mientras exista, lo que tenemos como comunicadores es el deber de decir, bueno, ¿por qué ese y no otro? ¿Por qué ese rostro, pero ese personaje y no otro? ¿Qué es lo que está expresando? ¿Qué uso se le da en cada caso? ¿Sí? Y decía, estribillos de canciones, frases, spots publicitarios, etcétera, todo puede ser, digamos, analizado en la era pre-redes sociales como meme. Y actualmente sí, las personas, todas las personas creo están expuestas a los memes, y creo que algunas personas están menos protegidas a la carga ideológica que llevan los memes. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando uno es nativo digital, puede estar más preparado para la lectura visual, pero menos preparado para la lectura profunda de ciertas cargas ideológicas, y además los adultos mayores también suelen quitar atención a ese tipo de información vehiculizada por un meme, al que después cuando uno le llama la atención dice, no lo había visto, así que también están expuestos. Listo. Hay una pregunta que dice, ¿podríamos decir que que los memes nos roban parte del lenguaje y de cierta manera perdemos el sentido simbólico en el que gira la historia allí expuesta? Sí, los memes recortan información y recortan lenguaje, ¿sí? Y al recortar información y al recortar lenguaje, de algún modo recortan nuestra capacidad de entendimiento de la situación y recortan nuestra capacidad de análisis de la situación. Es decir, porque nos dan, al identificarse tanto con representaciones vigentes y además con marcos mentales profundos, esto del viejo sabio, esto que había dicho, incluso arquetipos universales, uno lo saca de contexto, no lo puede leer contextualmente, y creo que gran parte de la glorificación, por ejemplo, Cristina, tenía que ver con eso. Es decir, la glorificación, quiero decir, el fanatismo excesivo de algunos de no marcarle errores, no ver ninguna imperfección, más allá de sus logros, digo, pero no poder analizarla independientemente de esa imagen idealizante, porque gran parte de la comunicación política ocurre a través de memes o a través de figuras recortadas, de elementos recortados. Entonces uno nunca ve la totalidad, sino partecitas. Y además, como digo, partecitas que ya coinciden con lo que uno piensa, es decir, uno tiende a verlas ya en eso. Entonces tiende a justificar todo lo que haga, tiende a
tiende sí, a eso, a justificar todo lo que, a ver de modo positivo cualquier acción porque ya la tiene previamente idealizada y previamente asociada con determinada imagen, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente, gran parte de lo que se habla de la estupidización de la sociedad o de la infantilización de la sociedad se hincapié en eso. Seguimos, nos comportamos como niños también a nivel simbólico, es decir, somos incapaces de elaborar representaciones complejas. Yo tengo una duda. ¿Sí? Teniendo en cuenta todos los aspectos que definen lo que hemos visto hoy como meme como tal, y el poder que tiene tanto ideológico como político, ¿qué tanto se distancia de una caricatura? ¿Qué diferencia se puede encontrar entre las caricaturas y los memes? Bueno, yo creo que la caricatura tiene, en principio, por lo menos de lo que entendemos acá por caricatura, una narración, lo cual no quita que determinadas caricaturas, ¿sí? O por lo menos aquellas caricaturas que se componen de un cuadro, no puedan convertirse en memes. Yo hoy, esto es una definición amplia y es mía, yo creo que hoy cualquier caricatura puede convertirse en meme. Es decir, y ser reapropiada. De hecho, aquí pasa, no sé si allá la conocen, calculo que sí, hay un personaje, Mafalda, que es de Kino, asociado a una ideología más bien progresista, ¿sí? Este, si se quiere socialista, ¿sí? Y Mafalda, bueno, hace rato que no se producen nuevas tiras de Mafalda. Y sin embargo aparecen caricaturas de Mafalda con información actual, opinando sobre información actual o haciendo humor sobre información actual. Claro que ya no es de Kino, sino que es la reapropiación de la caricatura a partir de sus lectores y nuevos usuarios para hablar de nuevas situaciones pensando, poniéndose en el lugar de cómo pensaría Mafalda ahora, ¿sí? ¿Cómo pensaría Mafalda esto, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces yo no veo una distancia, porque en realidad lo que define al meme es más bien su uso y circulación, no tanto su producción, por lo menos como yo lo veo. No hay una forma de definir al meme solo como una imagen con texto y tal de restringida. Si uno la define a través de su viralización y sus usos, entonces va a ver que cualquier caricatura podría eventualmente convertirse en meme. No sé si quedó Listo, contento. Lucas, entonces, No sé, me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? Lucas, o sea que los memes no pueden servir para educar, o sea, pues teniendo en cuenta que los definimos o la concepción que se tiene es que son fuentes de desinformación. No, al revés. Yo los uso mucho para educar. Es decir, yo doy análisis del discurso. Gran parte o parte para estudiar representaciones sociales, utilizo memes y utilizo los memes que mis propios alumnos y alumnas viralizan. Y entonces digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Y ahí empezamos a analizar representaciones sociales. Lo que digo es que la comunicación no puede ser solo memética, pero sí el meme puede ser constantemente un disparador de reflexiones, ¿sí? Y pensar de qué manera se expresan las ideologías hoy, cuáles son las ideologías. Hoy tenemos también respecto a ese tema de las ideologías un problema también muy memético, si se quiere, que es que todos tendemos a definirnos rápido y sin elaborar la complejidad. Yo soy feminista, yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy liberal, o como se llaman acá, libertario, algunos que son neoliberalismo profundo, digamos, profundizado, etc. Es decir, definiciones rápidas, como si la definición dijera algo. En realidad, puedo no hacer nada, ¿sí? Y puedo tomar posturas particulares respecto a hechos particulares que no necesariamente sean coherentes entre sí siempre y tener un perfil, pero la necesidad de definición es muy memética. Es decir, incluso nos la pide Facebook en algún momento que tenemos la opción de no ponerla. Es decir, poner nuestro nombre, poner nuestra dirección y poner nuestra adscripción, si se quiere, política. Yo creo que puse alguna vez socialista, digamos. Es decir, pero socialista que se puede entender de mil formas. Es decir, la etiqueta, y el meme es una etiqueta muchas veces, lo que hace es simplificar algo que es muy complejo. Es decir, yo, ¿cómo puedo ser socialista? Y no, la verdad que tengo elementos de muchas vertientes políticas.
Bueno, creo que el meme sirve para educar, al contrario, creo que es una realidad, las realidades no existen, están, y hay que aprovecharlas en nuestros alumnos para poder educar en eso, y poder disparar en los debates en eso, y generar sobre todo mejores usuarios de las redes sociales. Sí. Tenemos otra pregunta de Julián Oviedo que dice, ¿se puede hablar de una memoria histórica de los memes políticos? Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con los memes cuando las confrontaciones políticas pasan, en este caso las elecciones? ¿Se olvidan o se recuerdan? Hablando desde la opinión pública. Está bueno. Yo diría que los memes se olvidan, pero las representaciones quedan. Es decir, los memes particulares sobre Cristina en esta situación de designación de su vicepresidente seguramente se olvidan. Pero lo que quedan son las representaciones. Esto, la gran estratega por un lado y la bruja por otro. Y vuelven a generar memes en otras nuevas situaciones. ¿Se entiende? Es decir, en otras nuevas situaciones seguramente se van a reapropiar de esos marcos interpretativos ya puestos y de los que ya surgieron memes, que ya se fueron reproduciendo a través de memes, para nuevos memes sobre nuevas situaciones. Pero lo que quedan son esas representaciones, esas imágenes, por lo menos en cada uno de los bandos, ¿sí? Los memes ya fueron, son circunstanciales y momentáneos, pero lo que quedan son las imágenes profundas de eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer en ese momento? Sí, yo tengo una. Hablaba en esta segunda parte del conversatorio sobre el uso de los memes en la política y digamos que todo su lenguaje conceptual y todo lo que llevaba detrás. Y sí, también como lo manifestaba la profesora Mónica en el chat, pues sí se parece mucho a la situación actual que tenemos en Colombia. Tengo una pregunta respecto a cómo se está llevando después de esta campaña presidencial en Argentina, como poniéndolo en comparación con Colombia, que aún se maneja mucho el tema de meme y existe ese tema de rivalidad aún con el candidato que estaba, ¿no? Entonces, el meme va muy del títere que es Iván Duque, y entonces hay diversidad de memes pues en cuanto a irse en contra de él y todavía usar esa rivalidad. Me gustaría saber si aún se maneja, es similar esta situación en Colombia como es en Argentina después de esta campaña. Sí, lamentablemente sí. En realidad, lo primero que tenemos que ver es que es una tendencia mundial, ¿no? Es decir, pasa en todos lados y pasa porque nuestras sociedades van tendiendo a eso. En la medida que ha crecido luego de la posmodernidad el individualismo, la falta de compromiso político asociado a la acción, la idea de, cuando hablo de individualismo hablo de la importancia del sujeto, que el sujeto se da a sí mismo y a su opinión, la idea de desprestigiar el conocimiento y particularmente el conocimiento científico y más el conocimiento científico en ciencias sociales, que desde hace años vienen sufriendo absoluto desprestigio. Entonces, todo eso nos conduce a una sociedad de la opinión. Una sociedad de la opinión es naturalmente polarizada, ¿sí? Polarizada porque se va nutriendo de información errónea, se va nutriendo de información demasiado sencilla, se va nutriendo de posiciones ya establecidas, entonces nadie quiere cambiar de posición, nadie quiere escuchar al otro, entonces todo el análisis macro social nos va a dar igual en todos lados, y en casi todos lados se está produciendo el mismo fenómeno, que además se demuestra en las elecciones, es decir, elecciones muy parejas, con acusaciones de distintos bandos, es decir, se está manejando un nivel de violencia discursiva además muy fuerte. Ahora, respecto a la situación particular, por ejemplo, de Argentina, el gran desafío que tenía Alberto Fernández una vez asumido eran dos. Por un lado, dejar de ser el títere, es decir, demostrarse como alguien con personalidad para gobernar por sí mismo, para lo cual hicieron algo
de vuelta replicaron la primera estrategia que le fue muy bien, que era que Cristina Kirchner se corriera del foco completamente y desapareciera, es decir, que no apareciera más públicamente para que él pudiera constituirse como sujeto confiable, y por otro lado terminar con la grieta, para lo cual utilizó algo que lo ayuda mucho su voz, que es un tono amable, muy tranquilo, muy ameno. Y esto venía bien, y venía bien incluso en las primeras medidas contra el coronavirus. El problema es que quiso tomar un par de medidas de redistribución del ingreso y empezaron algunos medios a machacar con la grieta y a aparecer de vuelta memes respecto a eso. Acá se le llama la grieta esta separación bipolar entre dos sociedades, y que efectivamente estaríamos punto más, punto menos, en un 50 y 50%. Entonces empezó a reforzarse esa idea de la grieta, o sea, empezamos a separarnos, y todo ese proceso de deconstrucción del enfrentamiento se está desandando, o sea que volvemos a este enfrentamiento. Porque tenemos eso, se volvió a utilizar la idea del títere, apareció en estos días de vuelta, como Cristina no aparecía, apareció algo muy interesante de analizar, que es Cristina como virus, como si fuera el virus del coronavirus. O sea, ella se había retirado para que no la vean públicamente, y Alberto Fernández se constituyera como sujeto propio, digamos, independiente. Sin embargo, entonces los medios opositores empezaron a hablar de que maneja desde la sombra, y otra vez, la imagen de la estratega, la bruja, otra vez. Entonces, justamente no aparece porque nadie la quiere, pero maneja todo desde la sombra. Entonces, sin aparecer, es el centro de la noticia. Sin hacer nada, es el centro de la noticia. Bueno, se construye sobre esos estereotipos construidos. Por eso, interesante enganchar esto que vos decías con la pregunta anterior. Los memes pasaron, pero las imágenes quedan. Es decir, lo que queda de Cristina es una imagen construida, parece 50%, 40% de la sociedad, que la crea así, y que entonces basta con que alguien active esa representación. Acá Reiter, un psicólogo lingüístico argentino, dice que la agenda, no la agenda setting de los medios, sino la agenda social, son las representaciones sociales vigentes en un momento dado. O sea que alguien la tiene que despertar, alguien tiene que despertar esa imagen de Cristina Kirchner. Con que un medio diga algo, un meme diga algo, inmediatamente se actualiza, y todo el que pensaba así, o gran parte del que pensaba así, actualiza esa imagen que ya pensaba, y entonces dice, sí, tiene razón, está manejando todo desde la sombra. Entonces, todo aquello que hubiera construido Fernández, o gran parte, vuelve para atrás, impulsada por esta imagen que ya estaba. Digo, todo esto sin que Cristina Kirchner apareciera en ningún lado, ¿sí? Mediáticamente. Pero esa es la fuerza de las representaciones, esa es la fuerza de los marcos mentales. Una vez instalados, una vez puestos en parte de la sociedad, uno puede actualizarlos una y otra vez con pequeñas medidas, con pequeñas pastillas, con pequeñas informaciones. Así que no avisoro un buen futuro ni para Argentina ni para Colombia, lamentablemente. En eso. Listo, Lucas, gracias. Yo creo que ya vamos a finalizar esta charla que estuvo súper interesante. Gracias también a todos por participar, y recuerden que también mañana pueden participar en la charla de la importancia de la comunicación deportiva. Bueno, les agradezco muchísimo a todos, les agradezco muchísimo las preguntas porque son muy interesantes, y la verdad que fueron el foco mismo de los problemas, incluso cosas que no había dicho, y particularmente a vos, Tatiana, y a Camilo por toda la asistencia técnica y la ayuda. En esta que, repito, fue mi primera charla virtual, así que pido disculpas desde ya cualquier error que haya cometido. A todos, muchas gracias por su participación. Gracias, Lucas. No,